Vamos a comenzar con nuestra base de la cartera Wayuu, de la mochila Wayuu. Vamos a iniciar por esta parte. Aquí les muestro un dibujo para que vean cómo va a ser. Vamos a iniciar con 5 cadenetas, luego vamos a subir con un medio punto, otro medio punto sobre la misma cadeneta, y así vamos a realizar en la siguiente también 2 medio puntos sobre la siguiente, y repetimos. En las puntas vamos a realizar 4, no 2. Nos vamos a devolver porque vamos a tejer en círculo y hacemos lo mismo, 2 medio puntos en la cadeneta, 2 medio puntos en la cadeneta, 2 medio puntos en la cadeneta, y al final completamos los 2 para completar los 4 de la esquina derecha. Vamos a tejer en espiral. Entonces, bueno, ya les voy a ir enseñando. En total vamos a tener en esta primera parte, en esta primera carrera, 20 puntos. Hacemos una de seguridad para que no se nos vaya la cadeneta. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos con 1, hacemos 2 medio puntos, en el siguiente hacemos 2 medio puntos también. En la esquina izquierda hacemos 2 y 2 más para devolvernos. En la esquina izquierda, bueno, habíamos hecho 2, vamos a hacer 2 más para devolvernos. Ya hicimos 2 medio puntos en la punta, ¿verdad? Vamos a hacer 2 más porque en los 2 laterales vamos a necesitar 4 medio puntos. Vamos a aprovechar de envolver esta hebra, que es la hebra del inicio, para que nos quede bonito. Seguimos haciendo 2 sobre cada medio punto. Aquí al final vamos a completar los 2 que nos faltaban, ¿verdad? Porque ya habíamos hecho 2 y nos faltaban 2. Y aquí nos detenemos para colocar el hilo marcador. A mí me gusta utilizar un hilo marcador porque el clic se quita en cada terminación de la carrera. Y al quitarse no sabemos en dónde empieza o termina nuestra carrera. La idea del hilo marcador es que va a ir durante toda nuestra elaboración, así como este. Ok, vean que va en toda la mochila. Al final eso se quita, pero eso nos ayuda a que podemos revisar a la hora de que nos falten puntos, de que nos hayamos equivocado, que no nos dé. Entonces, bueno, yo coloco el hilo marcador y ya ustedes van a ver cómo lo vamos a ir usando. Vamos a cortar la hebra sobrante. Porque vamos a pasar al paso de colocar todas las hebras internas. Continuamos con la siguiente carrera. En la siguiente carrera vamos a introducir todos los hilos internos. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos todas las hebras, yo las junté, ¿okay? En mi caso son 4 colores adicionales colocados dobles. Lo coloco por atrás de la puntada y el hilo con que voy a tejer va por atrás. El medio punto se teje en bloc, o sea, tomando la hebra trasera nada más, no el punto completo del medio punto. Solo el bucle trasero y ese medio punto va a envolver
todas las hebras internas. Y vamos a ir tejiendo, envolviendo esas hebras internas. No se nos deben ver por atrás. En este momento nos toca realizar un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento. Lo vamos a repetir durante toda la vuelta. Un medio punto, un aumento. Vean como yo voy llevando los hilos, vean por atrás no se ven. Esta hebra después la vamos a cortar, este sobrante. Seguimos, un medio punto, un aumento. Esta mochila yo decidí hacerla el inicio así en óvalo, porque como es unicolor es mucho más fácil, es más práctica también para principiantes, porque no se acoca tanto como las otras. Un medio punto, un aumento, un medio punto, un aumento. Recordemos que la base de la mochila guayú debe ser planita. Un aumento. Un medio punto. Un aumento. Ya nos falta poco, ya vamos llegando a la marca. Un medio punto, un aumento. Vean cómo nos va quedando, vean cómo es por atrás. Si ven que les quedan hilos por afuera, ustedes pueden jalar con cuidado. Ok, con cuidado de no jalarlos mucho, que vaya a quedar muy ñuñado. Jalan con cuidadito. Eso es normal que pueda pasar. Jala un poco y va quedando así. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte de adelante. ¿Ok? Vamos a cortar el exceso de la hebra que agregamos para que no nos molesten. Seguir tejiendo con cuidado. Y vamos ahora a la siguiente carrera. El marcador vamos a jalarlo un poquito, ¿verdad? Cuidando que no se nos salga. Y lo vamos a pasar hacia atrás, pegadito de donde estás tejiendo, para que no pase que te saltas este punto que viene. Ok, que el hilo te quede arriba y que te saltes el punto que viene. Pégalo bien de la derecha. Y vamos con la tercera carrera. La tercera carrera es una carrera par. Ok, porque toca que es 2 puntos, un aumento. Entonces, cada vez que nos toque una carrera par, vamos a dividir la fórmula del inicio en dos partes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en vez de 2 puntos vamos a hacer 1 punto, un aumento. Y después seguimos, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Y repetimos. Cuando llegamos al final, que ya vamos a llegar a la marca, nos va a faltar el punto que completa la fórmula del inicio. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque nosotros queremos que la cartera nos quede completamente redonda. Si no lo hacemos así, nos empiezan a quedar como la forma en hexágono. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un truco. Es como ir moviendo los aumentos de posición para que no nos quede todo el tiempo los aumentos en el mismo sitio y se nos haga un aumento recto. Por eso. Entonces, bueno, vamos con la carrera 3. Seguimos tejiendo con el color verde o el color que ustedes hayan elegido. Iniciamos esta, 2 puntos, un aumento. Bueno, como ya les expliqué,
Voy a empezar con 1. Un momento, vean cómo se me ve mi marcador. El marcador va a quedar ahí, ¿ok? No lo vayan a quitar. Seguimos ahora con 2 puntos, un aumento. Y así, 2 puntos, un aumento. Voy a seguir y continúo con ustedes cuando esté casi al final. Ajá, sí, y seguí tejiendo. Aquí en la curva seguimos igual, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, no hay ninguna diferencia. Pareciera que se va a quedar el óvalo, pero no, él después se va a ir formando el círculo. Fíjense esta. ¿Ves? Y después queda el círculo. Seguimos. 2 puntos, un aumento. Ya casi vamos a llegar al final. 2 puntos, 2 aumentos. Quiero enseñarles lo que les estaba explicando al inicio. Fíjense que aquí está mi marca y queda un punto. Ok, bueno, ese es el punto que completa el punto cuando empecé, que no hice 2 puntos, sino hice 1. Entonces, bueno, hacemos ese medio punto. Eso quiere decir que mi carrera quedó perfecta, que quedó bien. Siempre les recomiendo que cuenten los puntos, ¿verdad? Para que verifiquen si les dio el total. Para eso también tienen ustedes el patrón que yo les paso para que lo impriman o lo copien. Bueno, fíjense que ahora pasamos la marca hacia adelante y así vamos a ir haciendo para que nos vaya pasando así. Vean que aquí está mi marca, ¿ok? El tejido ahorita no se nota porque es el mismo color, pero va a llegar un momento que miren, ¿ves? Se ve un escalón, eso es normal en el tejido guayú, ¿ok? No hay que empalmarlo y tratar de hacerlo igual, que quede parejo, no. El tejido guayú es así, es en espiral y tiene su porqué. ¿Por qué? Porque tienen todas las hebras por dentro y si nosotros tratamos de empalmar, cuando empalmemos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para saltar a la carrera siguiente? Eso quiere decir que todos los hilos que tenemos por dentro se nos van a ver por atrás en algún momento. Entonces, bueno, por eso es que esta técnica se teje en espiral. Bueno, seguimos. Ahora viene la carrera 4. Vamos a tejer en el mismo color verde, aumento 3 puntos, aumento 3 puntos. Entonces, aumento 3 puntos, aumento, y vamos a seguir repitiendo hasta el final. Se repiten 10 veces, cada repetición son 10 veces. Ya casi estoy llegando al final. Seguimos con aumento 3, fíjense que ya llegamos a la marca con los 3 puntos. Fíjense que va quedando plano, ya poco a poco se va abriendo el círculo, no se ve tanto el óvalo. Pasamos la marca hacia atrás, viene la carrera 5, que es cada 4, viene en color verde también. Entonces recuerden que las carreras pares las dividimos al inicio, ¿verdad? Las completamos al final. Entonces
Comenzamos con 2 puntos, nos tocan 2 puntos, aumento y volvemos a repetir lo normal que nos tocaría. Serían 4, 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. Vamos a hacerlo todo hasta el final. Ok, ya voy llegando al final y vengo a mostrarles para repetirles lo de la división de los pares. Aquí ya hice 4, me toca el aumento y quiero mostrarles cómo al final me quedan 2, 1 y 2. ¿Ven? Quiere decir que la carrera está perfecta. Paso mi marca hacia adelante y así va. ¿Ven? Planito. Ahora viene el color azul y es, no mentira, viene el color verde todavía y es cada 5 medio puntos un aumento, 5 medio puntos un aumento. Voy a repetir, hacer esa y ya vengo. Todavía sigo aquí en esta, son 5, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Siento un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Cuatro, 5. Fíjense que llegamos bien. Nos toca el aumento al final. Y ya llegamos a la marca. Este ahorita no lo vamos a cerrar porque la que viene nos toca cambio de color. Nos toca color azul. Entonces voy a aprovechar de explicarles cómo se hace el cambio de color. Vean que está planita. Ok, ya pasé mi marcador para atrás. Voy a buscar el hilo azul. Ahorita como estamos trabajando sin hacer tantos cambios seguidos, podemos trabajar así sin la cajita. Hay un video en mi canal donde explico cómo tejer guayú sin que se nos enreden los hilos. Yo utilizo una cajita, ¿verdad? Y ahí explico cómo hacerlo. Entonces, pero ahorita no lo necesitamos, pero sí quiero que vean esta parte, que es que el medio punto, el bucle final se toma con el color del cambio. Ok, fíjense que hay 2 verdes, ¿verdad? No está terminado el medio punto, no lo terminé con verde, lo termino con el color que viene. ¿Ves? Entonces, la carrera que viene es par, es 6 aumentos, perdón, 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento. Volvemos a repetir lo mismo. Dividimos la primera fórmula en la mitad, entonces nos toca 1, 2, 3, aumento. Vean cómo nos va quedando.
Y ahora hago los 6. 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Y vamos a repetir esto todo alrededor hasta llegar aquí, que nos va a quedar un aumento y nos quedan 3 sin terminar, que es lo que completa los 3 del inicio. Ya vuelvo para enseñarles. Ok, aquí casi estamos llegando al final de la carrera. 6 puntos, un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, viene el aumento y completamos los 3 puntos. ¿Ven? 1, 2, 3 y paso mi hilo marcador hacia adelante. Vean cómo va quedando la marca. Ok, vean el escalón que queda, que es natural, es normal en esta técnica. Y vean que va quedando planito, totalmente plano. Ok, bueno, yo voy a seguir tejiendo las que vienen en azul y ya les enseñé todas las técnicas que necesitan. Guíense por el patrón. Cualquier cosa, el patrón me lo pueden pedir por Instagram @NelitaCrochetDesigns, o en la cajita de descripción del video de mi canal está el patrón escrito. Bueno, estoy a la orden para cualquier cosa. Bueno, ya vamos a seguir tejiendo. Ok, habíamos llegado hasta la carrera número 7, que son 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento, ¿verdad? En color azul. La siguiente es también en color azul, ok, y es cada 7 puntos un aumento, toda la vuelta. La siguiente carrera es también en color azul, es una carrera impar, entonces repetimos del inicio, lo dividimos, 4 puntos, un aumento, después 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento, completamos al final los 4 puntos, ¿verdad? Luego viene el cambio de color, que es, en mi caso, la muestra es el color morado. Vamos a tejer 9 medio puntos, un aumento, 9 medio puntos, un aumento por 10 veces. Ahora nos toca tejer la carrera 11, que es una carrera par. Vamos a hacer 5 medio puntos, un aumento, 5 medio puntos, perdón, 5 medio puntos, un aumento, y luego vamos a hacer 10 medio puntos, un aumento. Se repite por 9 veces y al final vamos a encontrar que nos quedan puntos, ¿verdad? Bueno, son los 5 puntos que debemos completar para completar la serie con los 5 puntos del inicio. Luego viene la carrera número 12 en color fucsia. Como ya tenemos en la morada, tenemos 120 puntos y solo nos queda completar 6 puntos para poder realizar el modelo del patrón que yo quiero, que es este. Necesitamos completar 126 puntos en toda la base. Entonces solamente vamos a realizar 3 aumentos, que equivale a 6 puntos, para tener al final 126 puntos en total. Entonces realizaremos en color fucsia 40 puntos, un aumento, 40 puntos, un aumento, 40 puntos, un aumento, o sea que son 3 veces. Y bueno, así llegamos al final. Y la carrera siguiente es en fucsia, toda sin aumento. Y ahí terminamos nuestra base, y para ya luego comenzar con la parte del inicio del patrón, que eso se lo explicaré en la otra parte. Muchísimas gracias.